El Ministerio Noches de Sanidad Familiar presenta su programa Ondas de Esperanza. Hablemos de Jesús, porque solo Jesús sana, porque solo Jesús salva, porque solo Jesús liberta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Porque Dios quiere que tú y toda tu casa sean salvos. Familia, sabemos que cuando una persona no lastima, uno de los sentimientos que aparece casi de forma inmediata es el rencor. Este sentimiento negativo usualmente viene acompañado de resentimientos, enfadados, sentimientos de venganza o vergüenza, etc. Todo esto solo empeora la estabilidad emocional, espiritual de una persona, dando como resultado un ciclo vicioso, como un círculo perfecto, que mantiene fuera aquellos sentimientos positivos que tanto necesitamos. Pero parece que no hay una respuesta clara en el mundo. Vemos que la palabra de Dios tiene mucho que decir al respecto. Dios quiere que entendamos que el rencor no es ajeno a Él y que por más distante que parezca, tiene una estrecha relación con Jesús y con su obra redentora en la cruz. Y esto tiene una gran aplicación para ti y para mí hoy en día, como respuesta a nuestros sentimientos, porque decimos una estrecha relación con Jesús y su obra. Fácil, porque entre más tiempo se guarda el rencor y resentimiento, más alejado de Cristo estamos. Pero entre más rápido perdonamos y saquemos de nosotros ese sentir, más cercana es nuestra relación con nuestro Salvador. Por eso te invito a ser fuente de amor. Buenas noches, Dios les bendiga. Estamos, gracias a Dios, un lunes más con Ondas de Esperanza. Les saluda la hermana pastora Marta Castillo, su amiga. Estamos aquí para que Dios nos use conforme el propósito a través del Espíritu Santo, junto a mi hermano Julio. Verdad que lo extrañamos el lunes pasado, pero ya vino de donde andaba, ¿verdad? Con el hermano Nahum estaremos aquí gozándolos en el Señor. Amén. Y con ustedes, amada audiencia, que hoy estamos dándole gracias a Dios porque estamos junto a ustedes a través de Radio Unción y Presencia de Dios. Hermano Nahum, bienvenido. Amén. Muchas gracias, hermana Marta. Hermano Julio, Dios le bendiga de gran manera. Qué gusto verlo una vez más. Igualmente, mi hermano. Familia, Dios no quiere que guardes el rencor y resentimiento para ti. Por el contrario, Dios quiere que demuestres el amor que Él te demostró a ti con otras personas cuando habló Jehová a Moisés acerca de las leyes de santidad y justicia. Dejó una parte hermosa para hablar de forma explícita, diciendo: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo que dice Levítico 19:18. Y quiero que notes la relevancia de Dios al dejarlo como ley para su pueblo y relacionarlo directamente al segundo mandamiento más importante, de amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nos amamos, vemos que en nosotros, en nuestro ser, no se puede haber cavidad para desearnos el mal, para vivir en amargura, para no perdonarnos. Y como buenos cristianos, debemos de tener esos mismos sentimientos para con los demás. Es imposible amarnos, amar a Dios y vivir con esos malos sentimientos que conjugan la falta de perdón
Recuerda, somos templo del Espíritu Santo. Como tales debemos de estar llenos de amor. Por lo tanto, no debe de existir ni en una pizca de sentimiento, eso también llamado resentimiento, en nuestro ser. No se puede. Recuerda que debemos amar a Dios con todo, sin espacio para otros sentimientos, que no dependan del amor, sino en sí. Así que limpia tu mente, tu corazón, y es una verdadera persona en sí. Se debe demostrar verdaderamente ante los demás. Sé desde ya una verdadera fuente de amor. Amén. Gloria a Dios. Familia. El concepto que la Real Academia de la Lengua Española tiene con respecto al resentimiento es un sentimiento persistente de disgusto, amargura o hostilidad hacia alguien a quien se considera responsable de un daño, dolor o injusticia sufrida en el pasado. Rencor. Rencor es un sentimiento profundo de enojo, hostilidad y rechazo hacia alguien por un daño o falta del pasado. ¿Qué significa todo esto? Que nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a venir cargando maletas, petacas que no nos corresponden. Jesucristo dice: venid a mí todos aquellos que estén trabajados y cansados de llevar esas maletas, de llevar esas petacas, de llevar ese rencor, ese resentimiento, de venir arrastrando situaciones del pasado que no nos dan un buen presente y no tenemos un mejor futuro. Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia, siempre y cuando nosotros querramos despojarnos de los viejos sentimientos, del viejo hombre, de las viejas actitudes, para que prevalezca en cada uno de nosotros, mente, cuerpo y alma, el amor que Cristo siembra en nosotros y que cada día debe de ir creciendo más, más y más. Te pregunto, ¿el amor que hay en ti ya sacó el resentimiento y el rencor que traes del pasado, o todavía hay en ti ciertos resentimientos, ciertos rencores, ciertos disgustos, ciertos dolorcitos de cabeza que te causa al recordar aquello que te hicieron y que no obstante perdonaste, pero no olvidaste, no dejando que tus cicatrices no sanaran? Familia, te saluda tu pastor y amigo Julio Miranda. Hoy estamos diezmados en personal, pero el Espíritu Santo está con nosotros, ¿verdad? Hermano Naúm, me alegro de verlo definitivamente, ya ratitos no lo veía, lo veo un poco más delgado. ¿Será a consecuencia del amor? Gracias, porque me ayuda. Eso es el amor. El amor de Cristo nos constriñe. Definitivamente. Hermana Marta, gracias por estar una vez más con nosotros. Hermano Naúm, el quinto elemento, el cuarto elemento. Fusionados acá. Sí. Yo quiero empezar con esto. Vi una noticia, no recuerdo dónde, pero la vi. Lamentablemente, los gobernantes en el mundo se creen dioses. Exacto. Y se creen hacer lo que mejor les parezca en nombre de la libertad y la verdad. Exacto. De todos he sabido que Estados Unidos está sufriendo una ola contra los inmigrantes. Muy Que como en aquel entonces, cuando la esclavitud, cuando Martin Luther King, cuando las mujeres querían tener sus derechos, fueron reprimidos muchos. Hoy, lamentablemente, en una época donde considero yo que no debería de haber tal situación, los inmigrantes en Estados Unidos están siendo tratados peor que un esclavo, peor que un suyuri, peor que cualquier situación que no vale nada. Sí. Estaba viendo, lo que me llamó la atención fue cómo llegan esta gente mal pagada
¿cómo le dije? Los que andan recogiendo los de inmigración, no recuerdo ni eso yo. Los que andan metiendo presos a los inmigrantes. Así como que le dicen, Esa cosa, algo así. tienen Llegan nombre. a un hospital. Sí. Está encamada la persona. Está hospitalizada la persona. Y llegan a sacarla, a amarrarla, a esposarla, Así, de aún esa a manera. costa de su enfermedad. Sí. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde están los derechos de las personas? ¿Dónde está el amor de Dios que dicen tener, especialmente Goodies, no sé qué, dice su dinero? Bueno, el que nosotros usamos. Sí. ¿Dónde está eso? ¿Dónde quedó eso? Lo que quiero decir al final y al cabo, ya para resumirlo, para que no parecer... es, ¿qué Amén. genera esto en el corazón de las personas? ¿Qué genera al ver eso? Rencor y resentimiento. resentimiento. Porque estaba viendo que hay un soldado que no sé qué, le agarraron a su papá. Crea resentimiento Sí. para al Sí, gobierno claro. que él le ha servido, el Claro. ejército que él hace. Son cuestiones que van creando resentimientos contra personas o cuestiones que ni siquiera conocemos. Sí. Y que cuesta sacarlas de ahí. Ahora bien, yo pregunto, ¿hay algún cristiano que está inconforme o a disgusto con esas situaciones? ¿No es resentimiento y no es rencor? Sí. ¿Pero puede haber en el cristiano rencor y resentimiento? Claro que sí. Sí, Sí. porque Dale, ya. de base, pero usted menciona bastante cuando dice que hay cristianos cretinos. Cristinos y cristinos. Sí, entonces yo esa misma pregunta me estaba haciendo, que tiene que haber una diferencia, porque el cristiano cuando nace dice que nueva criatura es, pero ahí estamos en una lucha en la carne, ¿verdad? Que de una manera u otra se siente como cuando viene un ventarrón, lo mueve a uno, lo sacude. Entonces siento que en el cristiano es normal sentir un dolor y un resentimiento no arraigado, porque ser cristiano y guardar un rencor, porque el rencor es disiparlo, o sea, llegó, pero también no atesorarlo. Y muchos cristianos atesoran y dicen, no, yo no puedo perdonar eso. Y entonces mi pregunta es, ¿y si nosotros hemos creído que Cristo nos borró nuestros pecados y nos perdonó? Y en lo borrado podemos leer lo que ya se borró. Nada. Se olvidó Entonces de yo todo. siento que si el rencor se disipa, queda borrado Se y va. queda una paz. Yo hoy comentaba en un estado, ¿por qué será que nosotros seguimos más la obediencia a lo malo que a lo bueno? Definitivamente. Alimentamos más esas lo malo que lo situaciones. bueno. Correcto. Exacto. Y obedecemos más al enojo que a la paz, la armonía. Entonces, cualquiera puede decir, hermana, pero yo no soy desobediente. Pero cuando se le ven las actitudes, ¿cuál es lo contrario de la obediencia? La tendencia que se da más en ese momento. Las tendencias, Sí, definitivamente, las ¿no? tendencias, sí. Sí, el hermano Naún lo ha dicho mejor. Es que vamos a nivel de tendencias. Sí, esas exactamente, situaciones, de sí. las tendencias. Y, hermano Naún, no sé si usted se recuerda aquel jefe que tuvo hace varios años y no le pagó. ¿Se acuerda? Cierto. No lo sabía. y si viniera él y le pide un espacio a la radio y usted es el primero que está con él, ¿qué pasaría? Fíjese que ya me ha pasado eso, bueno. hacerlo así. Tal vez no con el que me señala usted, pero sí en otras formas, con otras personas me ha pasado y he tenido que, pues, Que enfrentar enfrentarme y pasar a la otra página donde Dios quiere que esté, porque debo de ser cumplido, debo de ser legal siempre con Dios y con el prójimo, a pesar de que la otra persona no me esté dando el resultado que yo pudiera tener, porque esa es otra situación también, que uno debe de siempre ir en la línea de lo que Dios quiere, aunque a veces cuesta, pero hay que hacerlo, aunque a veces no le permitan, pero hay que hacerlo, hermano Julio, hermano Marta. Pero si le viene a pagar, tomaría lo que... No, hermano, ya quedó Como olvidado, dijo llévese. alguien ahí, ¿verdad?
¿Cuentas claras, amistades largas? Entonces, me llega. oiga, cuenta clara, verdad. Amistades, sí. Entonces amistades no largas. es amigo todavía. El decir de la gente, ¿verdad? Sí, no, definitivamente, pero la cuestión está que no solo se quede en el decir de la gente. Sí. En el mundo es comprensible que se guarde resentimiento, Sí, rencor, que lógicamente. pasen años y la gente reviva aquello como que si fue ayer. Porque yo he conocido muchas personas que les pasó algo en el pasado y... Tienen años. Tienen años, no que años, décadas. Años. Y aquello lo saben como que fue ayer. Sí, Como todavía. y lo tienen tan vivo que todavía hay olor a sangre en esa herida, no hay ni cicatriz siquiera. Cuando lo narra ese hecho con otra persona, se le siente Se le que siente, correcto. la vibra está bien Eso elevada. está bien en el mundo. Sí. La hermana Marta dijo lo que dice la Biblia: he aquí las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas implica sentimientos, emociones y reacciones. No solamente el decir yo me despojo del pecado, no. Lamentablemente cuando venimos a los pies de Cristo creemos que solo es el pecado que le vamos a dejar atrás. No, dejamos atrás todo. Sí, duele que nos hagan algo como cristianos. Bueno, en otras palabras, quitar lo aprendido de lo malo y aprender lo bueno. Que se vaya adaptando lo bueno en esa situación ya. Empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Empezar de nuevo en palabras, todo, sí. pensamiento. Es como un niño que va empezando de nuevo, ¿no? Pero sí es lógico, como decía nuestra pastora, que sintamos el dolor por lo malo que nos hicieron. Es lógico que nos alejemos de la persona que nos dañó. Es lógico que no durmamos una noche. Sí, lógicamente. Pero como ella misma lo acaba de decir también, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a perdonar. Y Él perdonó in su facto, en el acto. No anduvo perdonando, no dejó para mañana, dice la Biblia, que no se esconde el sol sobre vuestro enojo, porque caso contrario se hace costumbre. Exacto. Y si aquello se va haciendo pellejo ya así, y al final nos gusta andar con el pellejito, y hasta nos hace falta cuando nos herimos y nos queda un cascarón por ahí. Y que nos gusta estarlo despegando. Cabal. Vuelve a agarrar, vuelve a despegar. Y otra vez, y otra vez. Y eso es lo mismo con esos sentimientos encontrados que debemos. El amor, dice la palabra de Dios, si sos verdaderamente cristiano, no cretino ni cristino, el amor todo lo puede. Todo lo sufre. Hace más de una hora mencioné esa parte, hermano Julio. Estaba en el momento con las alabanzas y empecé a hablar del amor, de la preeminencia del amor. Y viene otra vez usted hace una hora. Algo después habla tocando, padre. tocando el mismo tema. No, definitivamente no. Sí. Entonces, si nosotros decimos amar a Dios, amarnos a nosotros, ¿cómo vamos a sentir resentimiento y rencor? Pero hay muchas personas con la Biblia en la mano están sintiendo rencor y resentimiento con las personas. Exacto. Están sintiendo un odio, que aquello cuando ya no se limpia insufacto y dejamos que vaya creciendo, se convierte en odio. Sí. Y el odio es mucho más pesado que cualquier otra cosa. Sí, Amén. claro. Bueno, haciendo una pregunta rápida, hermano, sobre el concepto. Así rápido. La hermana Marta quiere hablar. Sí. No, dele. Tiene que Estamos hablar aquí, la estamos cosa. Va a hablar. Yo creo Dele. que hoy es el lunes de hermano Nahum. Dele, hermano. No. Porque todavía la hermana Marta habló un poquito más la otra vez. Me está molestando. Así rápido, ¿entre el rencor y el resentimiento se parecen? ¿Son lo mismo o hay diferencia entre uno y el otro? Hay diferencia. La diferencia es el arraigo que hay en el corazón. El resentimiento Okay. es algo que perdura mucho más. El rencor lo puedes sentir y solo le viene como usted decía, o la hermana Marta, no recuerdo, cuando vienen unas oleadas de viento. Ajá, Ese sí. es el rencor. El resentimiento lo tiene, se lo voy a poner así. Okay. El resentimiento lo tengo aquí, siempre. Y ahí anda. Me olvido por rato. Cuando veo la persona que me dañó, el rencor despierta el resentimiento. El rencor, ok. El Sí, rencor está... el rencor es cuando yo veo a la persona y se viene la ira. Ya. Ok, Entonces, y el resentimiento empieza a decir, me hizo tal cosa, me hizo aquello, me hizo aquí, me hizo allá. Todo el drama. Todo el drama, correcto. Ya no puedo ese ni daño. ver a esa persona, ¿no? Ok. Sí. Entonces, imagínense, nosotros tres predicando, y si con rencor y resentimiento en nuestros corazones, y llega aquella persona necesitada al culto,
Es tremendo eso. Y estoy hablando del amor, Sí. del perdón. Entonces son cosas muy, muy, muy delicadas. Para mí es algo muy delicado, de lo cual el enemigo ha tomado gran ventaja, que podemos combinar el amor. No, pero eso, el que yo ame no implica que yo no pueda rechazar. El rechazo es una cosa, pero el resentimiento es una cosa muy diferente. El no poder estar cerca de esa persona, el no poder ver a esa persona, el no poderse saludar en la misma iglesia, porque usted conoce mucha gente, la hermana Marta conoce mucha Sí, gente claro. que evita pasar por la puerta si está sirviendo o está cerca la persona. Se va Dame por la otro mano lado. y mi hermano, serás toda la iglesia estuviera llena de rencor y resentimiento, definitivamente, ¿no? Sí. Entonces son cosas que nosotros debemos despojarnos, y a la hora que la trompeta suene, ninguno que tenga odio y resentimiento va a irse. Así Nadie. es. Nadie. Jesucristo mismo en el acto lo estaban clavando. ¿Qué fue lo que dijo? Padre, perdónalo. Sí, Porque Yo ya no los saben lo perdoné. que hacen. Sí. ¿Sí? ¿Cómo llamó a Judas el día que le dio el beso? Amigo. Con un beso entrega. Sí. Amigo. Y no lo dijo con hipocresía, lo dijo con amor en su corazón. Yo siento que el rencor y el Amén. resentimiento, si el rencor significa quiero vengarme de esa persona, Muy bien, muy ¿verdad? bien. Otra forma de verlo, así es. Ujú. quiero una venganza para que mi corazón se sienta satisfecho. Entonces, si yo sé que Dios es amor, y claro, sí sentí el dolor, porque ya seríamos mentirosos que no sintamos dolor, ¿verdad? Eso se siente porque es el cuerpo, la carne, ¿verdad? Siente el sabor, pues, el sabor de Sí. aquello que se hizo en nosotros. Exactamente. Pero si yo vencí el rencor, mi corazón tiene que recibir lo que ya no está dando, y va sanando, va cicatrizando. Porque muchas veces el rencor viene siendo familiar, como dicen. No hicieron el capricho que yo tenía. Por eso yo Sí. quiero vengarme de esa persona. Porque nosotros queremos lealtad en nosotros mismos, pero no somos leales para los Para demás. los demás. Exactamente. Entonces no podemos nosotros estar, si hay algo a que yo le temo, se lo enseño a la iglesia, es saber que voy a ir a predicar, y lo que estoy predicando es lo de Dios, pero ¿cómo estoy yo? Entonces, si los frutos que estoy dando son apetecibles para los demás y no son apetecibles para Para mí, uno. entonces es necesario saber ponernos en cuenta con Dios. Y yo siempre digo, llore lo que tenga que llorar, porque no hay que, es que las cosas lo que se guarda en el corazón se va haciendo un tumor, y nos vamos volviendo más agresivos, más amargados, más no decir yo no puedo perdonar a ese, que lo perdone Dios. Pero si Dios nos ha enseñado que nos perdonemos las ofensas los unos a los otros. Sí, es que Pero el veredicto, quiero terminar con esto, Sí. a mí me duele es que nosotros decimos, hermano, usted ya no siente rencor con aquella persona. No, te pasa, hermana, dice la hermana que ya no siente rencor. la espalda se dan. Entonces, allí es un autoexamen para visualizar si esa persona, cuando dijimos ya no siento rencor con él, y cuando lo veo, a mí me pasó algo. Yo iba bien contenta a saludar a una hermana que sentí que se sentía agraviada conmigo, y cuando yo dije a saludarla, y yo dije, ay no, pero lo que me vino no es el tiempo de saludarla. No me acepte el saludo, aunque yo esté dispuesta. Es que allí son Sí. dos cosas diferentes. Sí. Nosotros podemos estar dispuestas, y por eso hay que saber llegar a la persona, ¿verdad? Entonces, cuando iba a pasar, si no mal recuerdo, la arca de aquel río revuelto, Dios ordenó que no pasaran, porque los iba a pasar con los pies secos al otro lado. Amén. Entonces, aquí nos está dando a entender a nosotros la palabra, que cuando viene el río crecido, ¿por qué debemos de pasarlos así si hay peligro? Exacto. Entonces, yo, para saber ir a pedir perdón por lo que hice, tengo que saber que está pasible, que ya oré, que ya encomendé, y la reacción que me den, ese va a ser el resultado,
si era el tiempo de Dios, haberle pedido perdón o no, pero eso sí se da. Hacer veredicto, así que no esté la persona al frente, es fácil, pero tenerla al frente es otra cosa. Es que es la verdad definitivamente, ¿no? En nosotros Amén. sembramos y cosechamos. Y a veces se nos olvida lo que sembramos. Entonces, pero si nosotros andamos sembrando amor, el resultado va a ser amor, pero no todos están obligados a amarnos. No Eso. todos, cuando nosotros perdonamos, nuestra obligación como cristianos es perdonar. No guardar rencor y no guardar resentimiento. Si la otra persona, vaya o no vaya a la iglesia, hace lo mismo, amén, aleluya. Y si no, a la de arriba va a dar cuenta definitivamente. Es lo ¿no? que decía anteriormente, que nosotros siempre debemos de cumplir con lo que Dios nos con lo permite que Dios hacer. nos manda. Ahí a la otra persona como también vaya, porque es una responsabilidad mutua. Yo no sé si algún tiempo oyeron ustedes que los ancianos, ¿verdad? O sea, nuestros padres, los ancestros, yo oía continuamente ancianas que decían, bueno, cada quien que rece por su santo. Así decía, cada quien que rece Cierto. por su santo. ¿Qué significa eso? Por lo Que a mismo. mí me pertenece Por lo cuidar mismo, lo que hay sí, en mi corazón. sí, en uno Y de mismo. lo otro que me estaba poniendo el Señor a través del Espíritu Santo es cuando uno sabe que alguien tiene un rencor contra uno y a uno le duele, ¿qué debo de hacer yo? Ese es mi enseñanza. Y si es mi enseñanza, Señor, significa que yo no tengo que practicar eso. Porque a mí me ha dolido. Y si yo un día hago que una persona tenga rencor por mí, quiere decir que yo no aprendí de esa lección. Correcto. Porque Amén. sea como cuando uno dice, estoy en este error, estoy en un pecado, pero Dios dice, si tú te arrepientes, conviértete. Arrepentidos y convertidos, dice la Ese es el palabra. detalle, arrepentidos y Una convertidos. cosa es que nos arrepintamos y otra Correcto, cosa que estemos nos convertamos, convertidos. correcto. Es que no, Son dos nosotros cosas más totalmente. bien, mire, en este mundo espiritual, el mismo Pablo dijo que no demos el amor con fingimiento. Correcto. El arrepentimiento, o que tomemos en cuenta esto que dice la hermana, el arrepentimiento llega cuando nosotros reconocemos que Cristo murió por nosotros y que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos de lo malo que hemos vivido. Exacto. Venimos a Él, pero la conversión empieza justamente allí, en ese momento. Nos vamos convirtiendo, nos vamos, como usted decía, empezamos de cero. Amén. Empezamos de A cero. empezar La de nuevo. conversión empieza de cero y empieza Sí. a tener nuevos sentimientos, nuevas emociones, nuevas visiones, nuevas Exacto. reacciones, ¿no? Sí. Pero si nosotros todavía suspiramos porque nos hace falta el chambre, nos hace falta el andar peleando, nos hace falta el andar criticando, nos hace falta el andar señalando, ¿cómo estamos? Y hay que ser sabio, porque no, más que uno de pastor, siempre tiene que dar alguien a hablar en mal de otro y yo me quedo escuchando. ¿Y qué dice usted, hermano? Orémosle al Señor. Y yo para qué le voy a dar avanzamiento opinión, correcto. a algo Sí. que no va a producir ni paz para ellas ni paz para mí y hay que cortar. En otras palabras, eso Cuando no edifica. nosotros, No ¿sí? edifica. Eso Cuando no edifica. nosotros Correcto. tenemos plantas, ¿verdad? Sí, Y nosotros vemos que una ramita se secó, hay que cortarla. Entonces, pero hay muchas que por eso caen en ese punto, porque se ponen a oír cosas que en vez de ayudarles, las desanima y cuando menos acordemos ya no están en la iglesia. Porque te digo, y si ustedes son buenas, para decir es que lo que me dijeron me lastimó, hermana, ¿y por qué lo que lees? Ujú. Ahí está. Ahí ¿Cómo está. es que la palabra de aquella persona a mí sí yo me convenció y por qué esta que lees no te convence? No la convence. Entonces definitivamente. estamos en desobediencia y Totalmente. haciéndole falta la palabra Sí, de Dios. efectivamente. Entonces no andemos. Pero no estoy de acuerdo con el mundo que haya Halloween, porque es una máscara por días. Exacto. Y nosotros que somos hijos de Dios, creo que, no le voy a decir que somos perfectos, pero hay que ser el ánimo. Cada día un poquito, cada día un poquito. Sí, pero ahí. Ahora voy a la congregación. Voy a la congregación. Ok. Hay muchas personas que
dicen yo quiero esto, lo uno, lo otro y lo otro. Hermana, hermano, cree que podemos hacer tal y tal cosa. Oremos y el del Espíritu Santo se va a hacer. Y no se hace. Esa persona empieza a sentir un rencor y un resentimiento, como no fue fulano que se lo dijo, como no fue mengano que lo hizo, como no fue fulano que lo... Y ya se le empieza a ver a disgusto. Nosotros desde el púlpito, los tres predicamos, vemos las caras. Yo les digo, si ustedes se vieran desde aquí, vieran las reacciones a la hora que el Espíritu Santo les está dando las palabras. Y se echa de ver el que está guardando rencor, resentimiento. A veces sacamos cacerolazos que han habido, o si no pedradas entre vecinos y todo lo demás, y solo se quedan así, como que uno lo estuviera diciendo, pero es el Espíritu Santo que los está diciendo. Sí. ¿Qué significa eso? Que están guardando rencores y resentimientos en lugares o en cosas que no deben de tenerlos definitivamente, ¿no? Nosotros creo que siempre estamos predicando que debemos de ser fuente de amor. ¿Y por qué fuente de amor? Porque el amor fluye de nosotros. Dice la palabra de Dios que dentro de nuestro interior corren ríos de agua viva. Amén. Y el río de agua viva es viva porque es amor, el amor es vivo, es acción, es emoción, es sentimiento. Entonces, ese amor vivo debe de ir fluyendo cada día más y más en nosotros. No importa lo que nos hagan a la hermana Marta, le han hecho un montón de cuestiones. Yo digo, ¿cómo ha soportado, hermana, usted? Yo me quedo, hermana, de veras, déjeme, me voy a, pídele al Señor que no venga en esta media hora, me voy a caer en media hora para... voy a dejar la Biblia por media hora, un ratito por ahí, ¿va? Pero que no venga, dígale que me espere, que me arrepienta después, me reconcilie. Pero ella como que sin nada, ¿no? A veces nos cuesta eso, nos cuesta, hablábamos un día de estos, no sé, creo que en una célula o no sé dónde, del pato, que el pato no se moja, o lo le resbala todo, ¿no? Sí, al entonces, final así nosotros, dice la palabra, unge mi cabeza con aceite. ¿Por qué la unge? Para que no resbale todo lo malo, y lo quede lo bueno, en el aceite queda lo bueno, lo malo. Pero yo he visto y he conocido pastores, le voy a decir, que guardan resentimiento contra otros pastores. Sí, es Correcto. notable. Y es notable, y la congregación lo ve, lo ve cuando se juntan, ¿no? Yo fui a predicar cierta ocasión a Quelepa, voy a decir solo el nombre, del lugar. Ahí nomás no voy a decir que fue el hermano Juanito que me... Híjole, ya dije. No lo quería decir. No lo quería decir. Y es fiel oyente de la radio. Ya se dio Y me dice, fui a predicar yo cuando voy a lugares que no sé, que es primera vez que voy, yo, bueno, por lo general siempre ando guayabera. Me encanta la guayabera. Y me dijo que si, bueno, me invitó a predicar la segunda vez. Hermano, me dijo, cuando me invitó, aunque sea camisa manga larga, traiga y amárresela de aquí abajo, me dijo. Yo fui con una guayabera manga larga y hice lo que él me pidió, ¿verdad? Por respeto a él y a la congregación. Yo no sabía que quien iba a predicar eran las mangas o la corbata. Exactamente. Entonces, pero desde que empecé y llegué, él hacía una cara fruncida, él aquí, él allá. Yo dije, ¿será que tiene retorcijón? Yo siempre ando pectobismol y lo pedí por cualquier cosa. Pero es que es muy obvio, muy evidente. Muy evidente. No sé si estamos entendiendo la metáfora. Claro, pero es muy evidente, muy evidente. Entonces, imagínense, eso lo ve el inconfeso, o el que está entre Camagüey y elote, el que ya fue como 3 o 4 veces y quiere aceptar ese día y ve esas situaciones. Amén. ¿Qué va a pasar? ¿No somos repelentes nosotros contra las almas? ¿No estamos repeliendo con ese rencor o resentimiento que guardamos dentro de nosotros? Sí. Y a veces injustificadamente. Sí, porque a veces lo otro es guardar calenturas ajenas, como hablamos hace unos momentos. Nosotros guardamos calenturas ajenas a veces de las cosas que alguien nos contó. Ya parecemos bulldog mal amarrado y con hambre. La otra persona de forma ignorante, ¿y por qué me hizo de mala cara? Sí. Porque esa mala mirada y no me habló ni la mano me dio, ¿por qué será? Porque hubo otra persona que le cambió el concepto, le cambió todo. Lamentablemente. Y se llega hasta el punto de minar a su propia familia. Exactamente. Porque cuando los adultos, y por eso es que yo digo qué lindo aquellos tiempos, valores de nuestros padres, que no podíamos estar en las conversaciones de los mayores.
Y hoy no, las conversaciones de los mayores, ahí están los niños oyendo. Entonces, cuando los Cierto. padres tienen un mal concepto de los pastores, tienen un mal concepto de la iglesia, del vecino, los mismos niños van tomando ese ejemplo y a los niños, si aquel niño lo abraza a uno, ya no lo abraza. Y yo me quedo preguntando, ¿qué pasaría aquí? Entonces muchas veces pecamos injustamente Sí. y condenamos sin saber. Correcto. Porque aún el delincuente no va preso sin saber por qué a él le cayeron tantos años. Entonces yo siento que falta de madurez y de una transformación que regenere nuestra vida cristiana. Porque si no se regenera en nuestras actitudes, bueno, sobre todo yo, el temor a Dios. Ese temor a Dios de saber que un día le voy a entregar mis cuentas, yo voy pensando y digo, no, Señor, si alguien actúa así, que yo no vaya a actuar, ayúdame. Porque tampoco podemos decir, porque en una vez resbalamos. No, Que tenemos que estar orando para que aquello constantemente, un antibiótico no hace efecto si no lo cumple los 7 días usted. Sí, lógicamente hay que darle tiempo. Definitivamente. Pero ¿cómo aprovecho? Tomándome, ¿cómo aprovecho yo para poder cambiar? Estar continuamente en la perseverancia Sí. y no ver a los lados. Una pregunta. Vamos a ver. Tienen 5 minutos cada uno para... el que primero pucha ahí. ¡Bum! Ahí el botón. Contesta primero el hermano. Si una persona Amén. que va a la iglesia y se autollama cristiano, muere con rencor y resentimiento, ¿se va a condenar, sí o no? Tomando en cuenta que la palabra de Dios dice, airaos pero no pequéis, que no se esconde el sol sobre vuestro enojo. Y eso no es facultativo, es potestativo. Lo está dando como mandamiento. Pueden enojarse, pero que no les dure mucho. Y en ese momento esa persona muere así, por decir así. Es tocante. Habiendo tenido el tiempo para perdonar, para sacar, para limpiarse. Sí. Porque yo estoy más que seguro que el pecado es todo aquello que nos aleja de Dios. Nos aleja del amor. No solamente es andar fornicando, adulterando, robando, matando. No, hay muchos sentimientos y emociones que el ser humano tiene dentro. Y se convierten en muerte prácticamente para Correcto. nosotros. Sí, correctamente, si eso se murió así, Sí. Es irrepresiblemente porque de allá no se regresa. No. Es en vida que se hace. Ahora, la rehabilitación tiene que ser una convicción. No es que yo estuve en un lugar que me voy a rehabilitar de la droga. Alguien aquí dice que es regeneración y que es rehabilitación. Hermanos, hace la pregunta a él. Entonces, una cosa de otra, porque si yo me voy a rehabilitar conforme yo quiero ser restaurada y no busco de Dios, mi rehabilitación va a caer. Sí. Pero si yo busco ser rehabilitada con el temor de Dios, porque quiero ser transformada, no solo de un vicio, porque el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. Él es necio. Él va a insistir a que usted vuelva a caer. Sí, pero yo solo voy a ir a rehabilitación y voy a salir sin un temor de que Dios me resguardó en la rehabilitación para ser una persona que cambia no por meses ni por años. No. A mí me ha dolido saber que personas han hecho 15 años de cárcel. Unos meses perseveran en las iglesias, en la aflicción que traen de allá y a los días para abajo. Sí. Entonces, ¿de qué? Yo siento que nosotros debemos de pedirle sabiduría a Dios, porque Amén. No tengo que quedar bien con la persona, sino primeramente con Dios. Y porque yo me amo, amarás a Dios sobre todas las cosas, al prójimo, pero no te quedes tú, tienes que amarte. Con las cosas que yo he vivido, yo puedo decir, no, yo ya no voy a seguir y aquí me quedo y me voy a hacer la directa. Le estoy ordenando a la mente a que quede ahí. Pues me digo yo, ¿y esto qué pasa? No, yo me levanto. Sí. Lo que hizo el hijo pródigo. Volvió Él en no sí. solo volvió en sí, se levantó. Y acudió una vez no más. Es prácticamente el estudio humanamente que tiene poder. Ese es como la antesala.
para abrirnos a nosotros la sabiduría que se la pedimos a Dios. Amén. Es muy importante el estudio, pero para mí es una antesala que yo debo de saber que lo que he recibido me está dando un empujón a un conocimiento superior a mí, de mi Dios, Amén. no de la persona. Sí. Es que me enseñaron así, no. ¿Quién me está enseñando a mí la palabra? Y en ella voy a discernir. Sí, amén. Solo Es quiero, cierto. antes de que el hermano conteste, Amén. responderle a la persona que está ahí. Esa ya sería sí. su respuesta. Sí, Y yo sí, te sí. la Amén, amén. doy, Yo la humilde mía. se la voy a poner así de sencilla. A ver. Rehabilitación es reconocer que yo hice algo malo, Ah, sí. desprenderme Exacto. y no volver a hacerlo. Sí. Llámese como se llame. Sí. El que estuvo en la cárcel es para rehabilitarse y salir como una persona útil a la sociedad. El que estuvo en drogas, alcohol es para rehabilitarse Rehabilitarse. y ser una persona útil a la familia y a la sociedad. El que anduvo fornicando, adulterando, es para ser una persona útil a la sociedad. La Exacto. regeneración Amén. y a la familia Sí. y a la iglesia. La regeneración es hacer todo nuevo Exactamente. en el amor. Sí. ¿sí? Es Exactamente. hacer todo nuevo. Así de sencillo, hermano Nahum. Sí, con referente a la pregunta anterior sobre la persona, ¿verdad? Una vez que no haya podido, aún teniendo la oportunidad, pues considero de que una de las cosas que Dios siempre va a exigir después es no haber amado a la persona como tal. El amor tiene que estar predominante en nosotros, y si eso en toda escala, en toda situación, y entrando en eso, que tal vez hubo un enojo o ira, pues lógicamente eso Dios no está de acuerdo, no lo aprueba en una persona si muere así. Y ahí tiene problemas el ser humano. Por eso es que en los pequeños detalles de la vida hay que tener cuidado, porque a veces la gente dice, es que en lo grande, no, en los pequeños detalles hacen la diferencia. Acuérdese cuando Pablo le hablaba al rey Agripa, por poco. O por mucho. Ajá, y era que por mucho. Entonces, ahí está la situación. Entonces, en los pequeños detalles está la diferencia. Está la diferencia, Sí, correcto. Amén. Definitivamente no lo pudo haber dicho mejor, en los pequeños detalles. Y nosotros, el enemigo nos ha cegado a la Amén. mayoría de que no veamos esos pequeños detallitos. Exactamente. Y Que- esos son los más Y importantes. esos son los son más los más importantes, importantes para correcto, poder sí. Pasar a lo que debemos de pasar. Porque de al gota otro en lado. gota se agrieta la roca. Exactamente. Entonces nosotros de gota en gota nos vamos a condenar al final si no Exacto, perdonamos. exacto. Jesucristo es la viva esencia de todos, muriéndose aún, dice, Padre, perdónalos, por favor. No, Amén. ¿sabe? Después lo aprendió Tomás. No les tomes en cuenta este pecado. Miren, Amén. miren. Y de ejemplo, no solamente nuestro Señor Jesucristo, sino que ya el primer mártir, como le llaman, de la iglesia, que murió lapidado, a pedradas Esteban. y todo. Esteban era, Sí. ¿verdad? Y Tomás. El incrédulo. No, pero También. también, o sea, sí, o sea, fue un ejemplo Sí, que también, Jesucristo sí, mismo, claro que sí. o sea, ¿cómo es posible 3 años con estos? Y Ya no- me dieron, ya me tocaron, y este todavía no. Pero no, vení, Tomasito, mete la mano. Todavía Mira lo- aquí, vení, no, ya te lo creo, salvó. no, pero métela aquí para que sí o sí. ¿Lo salvó? Lo salvó. Lo o sea, salvó prácticamente. no le dijo, mira, que no, o sea, Lo sí, salvó, sí, sí. sí, y después el otro que muere a pedradas dice, Señor, este pecado no se lo Amén, tomes en amén, cuenta, por favor. amén. Entonces nosotros debemos de aprender definitivamente, ¿no? Aprender de todo eso. Pablo es una viva enseñanza de cómo aprendió a no guardar rencor ni resentimiento. Lo trataron que se comía las ofrendas, lo trataron que era vividor. No, señores, le digo, he tenido mucho, he tenido poco, y en todo me conformo y he Sí. sabido cómo hacerlo, porque todo lo puedo en Cristo que me Amén. fortalece. Amén. O dando gracias en Exactamente. todo, en lo poco, en la escasez. Como Y también en mucha- la abundancia. Sí, Sí. muchas veces, a veces nosotros no crecemos por esos que queremos lo grande. Para mí siempre lo grande es el poder de Dios. Amén. Y lo pequeño pues ya es de nosotros, pero en lo pequeño Dios se glorifica. Yo veo una cosa, mis hermanos, que hay personas que logran grandes cosas, pero cuando nos ven con estos valores a nosotros dicen, ¿cómo hacemos? Definitivamente. ¿Cómo le hemos hecho? Porque a mí me ha tocado enfrentar personas que quizás han tenido un gran renombre, que sus apellidos tienen una descendencia económica muy grande, pero me dicen, pero ¿cómo es posible que tú seas feliz no teniendo esto, no teniendo lo otro? ¿Cómo es que realmente te ubicas cuando realmente yo teniendo quizás una facultad
muy material no lo he logrado, porque me lo han dicho. Sí, Pues ¿no? ya, hombre, todos así me han dicho a mí Sí, me lo han también. dicho igual. Sí, Entonces, ¿cómo es? Vaya, por eso se lo voy a poner, lo voy a hablar en español. Venga. Se lo voy a hablar cómo tienen ese cuerpo y no tienen de dónde. Lo puse en la balanza, hermano. Abundante. Solo que Bendecido, hermana Marta. hermano, mire, pero en esa balanza, ¿sabe quién ha puesto la medida en usted y en mí? En el punto del sufrimiento, en el Sí, punto de que dicen, a y eso. porque son felices y han pasado tanto. Exacto. Y yo digo, pero ¿quién de esa felicidad? Solo aquel se somete y el que tiene una relación y una comunión con Dios. Es que cualquiera puede ir a donde la encontró, encuentre en la búsqueda de Dios. Exactamente. Y me recordaba de mi hermana que por ahí nos está escuchando. Amén. Saludos, Pati, a Jerry y a el Marco. Me decía, fuimos a una velación, un confeso, la familia inconfesa. Lloraban a mares. A veces ese llanto viene por la falta de perdón, por el resentimiento, Sí. por rencor que no hubo manera de cómo quitarlo. Pero bueno, dejémoslo ahí. Sí. Después, el siguiente día, otra velación. Y yo, qué raro que no me gusten las velas, vea. Había café. Más cuando hay café. Y la siguiente vela era de una persona cristiana. Y estaban cantando, yo tengo gozo en mi Usted tenía ganas de café. Yo ganas de café, yo no café no tienen, les preguntaba, ¿lo gozo tienen? No tienen café. Y me dice mi hermana, ¿cómo es posible que en la delación de anoche estaban llorando con ataque y todo lo demás y ahora están gozosos? Esa diferencia es de Cristo. Exactamente. Esa diferencia entonces el cristiano fiel y verdadero es el que hace la diferencia con esos pequeños detalles, Exactamente. reconociendo que yo le estoy fallando a Cristo, aunque sea en lo más mínimo. Y estas personas dicen, ¿cómo es posible? Fácil, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Y sobre todo el que está fallecido se gozó en vida. Exacto. Así es que lo que tienen que gozar somos nosotros los que hemos quedado con vida, ¿verdad? Teniendo la oportunidad de tener esa transformación, pero sí algo precioso es que hasta cuando uno se enferma se siente feliz hablando de Dios. Sí, es cierto. Yo he subido al altar con unos dolores y estando predicando. les olvidan. El hermano Julio, ¿verdad? Y yo lo veo, wow, el hermano, como que en esa presencia que dejamos a nuestra vida en las manos de Dios, Él es el que lo hace. Aleluya, Amén. sí, Él es el sí. que lo hace. Exactamente. Pero sobre todo, siento que hemos aprendido a perdonar de corazón, no de Amén. labios. Eso Amén. es muy cierto, hermano. Es el Marta. perdón, Eso sí. es muy esencial. Hoy con todo esto yo me reí y me decía, hermana Marta, hoy que están los de Migra mandando a todos, ahí viene su esposo, ¿y cómo va a ser usted? Buena pregunta. Entonces, ¿y qué puedo hacer yo? Casi 30 años después de... Si él viniera, yo ya no lo voy a perdonar ahorita, ya lo perdoné. Aleluya. Ahora yo pregunto, con alguien que ahí es donde yo puedo experimentar y digo yo no tengo nada que reclamar porque todo eso quedó en lo borrado, no en el pasado, porque Sí. el pasado... Sí. Siempre Entonces digo hay yo, un registro. podemos ser amigos en una relación que se agrietó. Si hay paz y perdón de corazón, yo estoy No hay segura problema. que me siento a la par. Lo invito a usted a tomar café y platicamos él y yo y todos como que Vamos nada bien, pasó. vamos, sí, es Entonces cierto. es necesario convivirla. Y alguien ay, hermana Marta, cuando lo tenga enfrente, me dijo, ahí va a ver usted. Le digo. Es que el perdón genuino es justamente eso. Sí. Recordar el pasado, pero sin rencor y sin resentimiento. Sí, me lo hizo, sí es cierto, me lo hizo. De ver, ¿y qué pasa? No, ya no siento nada. En serio, nada. Cristo me hizo una nueva criatura. Bueno, me regeneró. perdonar por perdonar cualquiera. No cualquiera lo hace. Pero saber perdonar Genuinamente es otra cosa. genuinamente es otra situación Sí. ahí. Bueno, hoy el hermano Nahum se llevó todo el tiempo ahora. Hoy fue al revés, hermana Marta, hoy fue al revés. Hasta el hermano Julio le quité todo la batuta de la dirección del programa. No, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo Sí. increíblemente. Yo creí que iba a sentir una hora más larga, pero se nos ha ido el tiempo. Hermano Nahum adelantó el reloj como para que no le dijera a alguien por ahí, ay, tu rencor y tu resentimiento. Es que no me vio hermano Julio cuando lo moví. No me vio. ya voy a ver de ahí ese programa. Ya voy a ver. Pero nos puso en examen. Bueno, familia, esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos el próximo lunes. Te invito a que no te pierdas ese
este programa, que traemos una sorpresa preciosa para todos y cada uno de ustedes. Si Cristo no ha venido, y si ya vino, allá en el cielo vamos a presentarte lo que te íbamos a presentar ahora en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y te guarde. Amén. Bendiciones para todos y será hasta la próxima. Saludos en el amor de Cristo. Si este programa tocó tu corazón, pide a Jesús entre a tu vida y que el Espíritu Santo dirija tu vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Y por sobre todo, vive en paz con Dios, con tu familia, con tu prójimo, porque Dios desea sanar tu familia. De ti depende. Bendiciones en Cristo Jesús.